Vamos a ver cómo exponer para un aprendizaje efectivo. En esta exposición vamos a trabajar 5 puntos. El primero es la introducción. Vamos a ver qué tiene que ver esta habilidad expositiva con el aprendizaje efectivo. ¿Cuáles son los elementos que hacen que una exposición sea distinguible, formidable? Y concluiremos con las etapas de la exposición, antes, durante y después, y alguna conclusión que tengo por ahí también preparada. Bien, comencemos a diferenciar usar PowerPoint de exponer, que en algún punto de la educación, la formación de todos nosotros, se tergiversaron estos términos, y aclarar que PowerPoint es un saber digital, que nos sirve para crear diapositivas y darnos un soporte visual, y esto implica pues saber usar tecnología, insertar imágenes, darle formato a un texto. Sin embargo, exponer, que es incluso anterior a la tecnología, pues lo vamos a situar, vamos a encuadrarlo como un recurso didáctico que sirve para dar a conocer ideas, una conclusión, un mensaje y convencer a la audiencia que nos está escuchando. Y eso implica procesos como estructurar un tema, darle una forma lógica, imprimirle emoción al momento que le estamos presentando, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación de todo esto? Muy fácil, un contexto escolar, académico, pero también aplicable a entornos organizacionales, es decir, ya dentro del trabajo. Exponer es una actividad compleja que involucra muchísimas habilidades. Por eso aquí yo enfatizo que no solamente es tratar de hacer unas bonitas slides, sino que tenemos que tener elementos de lógica, de esto que ha tenido mucho auge últimamente, que es el storytelling, saber argumentar, modular la voz, tener autocontrol para no estar nerviosos, elementos de lingüística, ¿no? De semiótica, que es el estudio de los signos, semántica, diseño gráfico. Entonces, bueno, como ven, es mucho más complejo que solamente saber utilizar PowerPoint. Bien, veamos ahora la relación entre exponer y el aprendizaje. Si ustedes recordarán, por ahí en 1956, el doctor Bloom hizo una taxonomía de los dominios del aprendizaje, donde partía de aquellos que son dominios básicos o poco complejos y evolucionaba o avanzaba hacia los dominios más complejos. En el ámbito simple decía, bueno, el alumno se recurría mucho a los verbos, ¿no? Tiene que recordar, tiene que resaltar, tiene que saber nombrar, identificar los elementos de los temas que se están tratando. Posteriormente avanza hacia la comprensión de los mismos y, bueno, va avanzando en la complejidad, ¿no? Ya posteriormente puede aplicar esos conocimientos, analizarlos, evaluarlos y, bueno, ya las últimas propuestas que se han hecho de esta taxonomía de los dominios del lenguaje para las habilidades digitales de Churches del 2008 ya nos propone un último peldaño que es justamente la creación de aprendizajes, ¿no? El alumno ya no solamente es receptor, sino ya se vuelve co-creador de su propio aprendizaje. Entonces, aquí la herramienta o la habilidad de poder exponer ya se ubica dentro del último ámbito de esta taxonomía. Muy bien. Otra de las cuestiones que quiero resaltar es que las emociones, pongan atención, son habilitadores del aprendizaje. ¿Por qué hasta ahorita nos estamos dando cuenta de esto? Bueno, antes se predominaba el ámbito cognitivo, psicomotor, ¿no? Sobre lo afectivo y emocional. Pero recientes estudios han demostrado que la memoria está directamente atada a las emociones. Todos los sucesos que son relevantes a nuestra vida los recordamos por el simple hecho de que nos ocasionaron una emoción, llámese enojo, alegría, asombro, ¿no? Esta capacidad de descubrimiento. Entonces, es por eso que se dice que la memoria, que es un proceso básico fundamental del aprendizaje, se va a atar a la emoción. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de estar exponiendo es que la credibilidad no solamente se va a ganar con los hechos y con los números y con los diagramas que metamos. O sea, tenemos que tener en cuenta 3 factores clave de nuestra audiencia. El primero de ellos es cuáles son los hábitos que tienen mi audiencia, cuáles son los valores y cuáles son las creencias que tienen. Es entender estos 3 puntos de mi audiencia me va a servir para saber qué enfoque darle a mi presentación, ¿no? Qué palabras utilizar,
eh, hacia dónde, cómo conducir las ideas que estoy mostrando, siempre que estén en consonancia con estos tres elementos de mi audiencia. Llámese estudiantes, otro grupo de docentes, trabajadores, colaboradores dentro de una empresa. Y sí, muéstrame los números, explícame el impacto, pero también atiende a la parte emocional de lo que estás, el tono de voz que estás utilizando, las palabras que estás diciendo. Y aquí esto también tiene un sustento, digamos, fisiológico en la química de las emociones. Yo quiero destacar aquí tres que están asociadas con la participación, ¿no? En los procesos de motivación, del aprendizaje, la modulación de la conducta, del comportamiento y también que tienen que ver con el ámbito afectivo, ¿no? Dopamina, oxitocina y endorfina, que se liberan en gran medida cuando hay un relato de por medio, cuando hay una imagen, cuando imprimes una emoción, ¿no? A una frase que tú estás diciendo. Al contrario de estas otras sustancias que también se producen en el cerebro, que son el cortisol y la adrenalina, que nos activan estados de alerta, de vigilancia, aumento de frecuencia cardíaca. Entonces, si me estás mostrando un reporte y hay puros números y estadística y no me estás diciendo nada de contexto, me estás elevando el nivel de adrenalina, de cortisol. O sea, no estoy entendiendo el sentido de todo esto. Entonces, es como la configuración de lo que estoy diciendo más la emoción que yo estoy imprimiendo en la exposición, realmente va a lograr que haya un aprendizaje efectivo. Ahora, ¿cómo contribuye una exposición a que suceda esto? Bien, hay que partir de que todo aprendizaje es un ejercicio de construcción de ideas. Y esta construcción, lo vamos a ver más adelante, primero tiene que partir de un esbozo, es decir, lo tengo que poner por escrito para después ir a hacer esta labor de síntesis y mostrarlo en una diapositiva como en este momento lo estoy haciendo. Y eso la claridad de la exposición va a ir directamente relacionada con la claridad que yo tenga en los conceptos, en las ideas que yo estoy planteando. Entonces, va a escribir claro quien piensa claro. Pero no solo eso, el reto no solamente es construir las ideas, estructurarlas, darles lógica, sino también poderlas comunicar efectivamente para que quien exponga claro también sea alguien que está pensando claro, ¿no? Está partiendo desde la lógica y desde la construcción de las ideas. Ahora, pasemos a los elementos que realmente le van a dar un empuje muy importante a las exposiciones que ustedes estén armando, estén por armar. Y lo primero que quiero mencionar es que el cerebro humano le encanta encontrar patrones, ¿no? El cerebro hace tres cosas principalmente todo el tiempo. Va a clasificar, va a respetar una regla del 7 más menos 2 y siempre va a atender a una lógica necesaria. ¿Por qué clasifica el cerebro? Al cerebro le encanta clasificar las cosas por categorías, pero no solamente va a clasificar, sino va a tratar de encontrar esos patrones de clasificación. Y esto va muy ligado con la regla del 7 más menos 2. Tenemos poca capacidad de retención a corto plazo y a partir del elemento 4 que yo te estoy dando una enumeración, el cerebro va a empezar a buscar categorizaciones, va a empezar a ver qué es lo que tienen en común, todos estos ítems que se están mencionando. Y lógica necesaria es que el cerebro necesita entender por qué las cosas las está ordenando de tal manera, cuál es la lógica que subyace a esa categorización o a ese orden lógico o a ese orden cronológico que le estás dando a los elementos. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas tres formas en las que al cerebro le encanta funcionar. Y aquí hay algo muy curioso, que es algo que todo mundo en los contextos escolares pide, pero pocos nos dan como cuenta o nos explican bien a qué se refieren. Y por favor recuerden cuando les dijeron, por favor sé claro, conciso y utiliza un lenguaje natural. Bueno, sí, pero ¿a qué se refieren? O sea, ¿cómo lo pongo en práctica? Bueno, la claridad es simple. Hay que distinguir fácilmente las ideas una de otra. Y hay que utilizar un lenguaje comprensible para la mayoría, ¿no? Uno puede decir, bueno, un léxico especializado quizá no puede ser comprensible para la mayoría, sí lo puede hacer. Punto 2, la concisión. Es decir, más con menos, es ahorrarnos palabras. Es emplear los términos precisos para que cada línea que ustedes estén escribiendo dentro de su exposición esté realmente cargada de sentido y no haya ni de más ni de menos. Y algo que sea sencillo, el último punto es emplear palabras de uso común y usar frases cortas. Anotación,
el lenguaje especializado también puede ser claro, siempre y cuando esté perfectamente estructurado. Y punto 2, y muy relevante, la concisión solo se consigue reescribiendo, retrabajando las ideas. Difícilmente, a menos que seas ya experto en el tema, vas a lograr concisión a la primera. La concisión es un trabajo, es un retrabajo. Y para ser claros y concisos, pues no nos queda otra más que reescribir. Y aquí voy a dar un ejemplo de un fragmento que no es ni claro, ni sencillo, ni conciso. Al occiso presidente Francisco I. Madero le dieron muerte ya pasado el crepúsculo el día 22 de febrero de 1913 a las afueras de la penitenciaría de Lecumberri. A diferencia de esta redacción, ¿no? Asesinaron al presidente Madero afuera de la cárcel de Lecumberri la noche del 22 de febrero de 1913. O sea, vemos aquí que allá hay un empleo de un lenguaje más sencillo, más asequible a todo mundo, o sea, se cambia penitenciaría por cárcel, ¿no? Se elimina la palabra occiso, ya estamos, o sea, seguramente ya es un tema de historia donde ya se mencionó presidente Francisco I. Madero muchas veces, pues ya nada más dejamos el apellido. Entonces vemos este ejercicio que solamente se logra con la reescritura, ¿no? Con el trabajar constantemente con las ideas. Bien, quiero exponer otro de los principios fundamentales para lograr esta lógica y concisión, que es el principio MISI. Por sus siglas en inglés, significa mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo. ¿A qué nos referimos con lo mutuamente excluyente? Es cada idea se debe presentar por separado y no debe superponerse una con la otra. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Lo colectivamente exhaustivo es que de forma colectiva, todas estas ideas soportan un mensaje, una conclusión final. Aquí vamos a poner un ejemplo de lo mutuamente excluyente. Tenemos, por ejemplo, países latinoamericanos y países caribeños. No podemos poner a ambos dentro del mismo plano porque, en primer lugar, Latinoamérica es una concepción de ciertas naciones que tienen lazos culturales, históricos con poblaciones que hablaron latín, ¿no? Español, francés, o más bien que son derivadas de latín, español, francés, portugués. Por otro lado, no los podemos como superponer uno por otro porque en el Caribe hay estados independientes, pero también hay territorios o protectorados, ¿no? Ejemplo de ellos son las Islas Vírgenes de Gran Bretaña, las Islas Caimán, que también son del Reino Unido, la Guyana Francesa, que muchos lo consideran parte del Caribe. También tenemos territorios de Estados Unidos, como lo es el Protectorado de Puerto Rico o las Islas Vírgenes Norteamericanas. También no podemos como hacer una mezcolanza porque hay naciones hispanohablantes, hay población anglófona, ¿no? Que habla inglés y hay población francófona. Entonces, estas ideas como tal no pueden superponerse una sobre otra porque ya vimos que comparten rasgos diferentes. Ahora, lo colectivamente exhaustivo, quiero poner un ejemplo, un ejemplo simple. Imaginen que yo les doy esta lista del súper. Una bonita mañana les digo, por favor, vayan al súper y tráigame un acondicionador, vayan por pollo, manzana, yogur, cloro, jabón de polvo, pescado, uva, pasta dental, demás. Seguramente que a partir de la categoría 4, del ítem 4, ya se olvidaron de las demás. ¿Qué diferente sería si yo les dijera, vayan por favor al súper, pero quiero que me vayas a traer dos cosas, perecederos e imperecederos. Dentro de los perecederos quiero que me traigas tres cosas, carnes, lácteos y frutas. Y de los no perecederos, cosas de higiene personal y de limpieza del hogar. Y empiezo a enumerar cada uno de ellos. Entonces vean cómo cada uno de los ítems está categorizado, o sea, colectivamente significa que es la lista del súper, pero cada uno está como encajonado dentro de su espacio propio. Bien, otro principio que pueden aplicar a sus exposiciones, sobre todo cuando tienen que dar una conclusión sobre algunos elementos, el resultado de un análisis, es este principio de la pirámide, que es una forma de comunicar en la que estamos enfatizando la conclusión. Es decir, en el primer nivel, ¿no?, del discurso vamos a trabajar el resultado. Posteriormente vamos a dar los argumentos o las ideas que soportan ese resultado final. Y hasta el final vamos a dejar el nivel de detalle, es decir, los hechos, los datos concretos, los números, las cuestiones particulares. Un ejemplo, la conclusión es que leer libros de finanzas personales te ayudarán a ser más exitosos en tu economía. Yo preguntaré aquí, ¿por qué? Y aquí es donde vienen estos principales argumentos de soporte.
porque aprenderás de la experiencia de los demás, verás los errores más comunes y encontrarás una fuente de inspiración y confianza. Ah, órale, me queda claro por qué voy a llegar a esa conclusión. Pero a su vez, estas ideas tienen que estar soportadas por detalles, hechos más específicos. ¿Por qué voy a aprender de la experiencia de otros? Ah, bueno, porque en los libros te van a mencionar cómo iniciaron, qué dificultades tuvieron, qué es lo que fueron aprendiendo en el proceso, etcétera. Entonces, vean cómo está estructurado esta forma de comunicación. En realidad, todo conocimiento parte de los datos que estructurados, analizados, trabajados nos van a dar información y esa información nuevamente analizada, reflexionada, nos va a dar conocimiento. Es justo lo que está buscando este principio de la pirámide mencionar. Ahora, muy importante, cuando lleguen a las conclusiones de lo que estén exponiendo, no dejen huecos de información. ¿A qué me refiero con esto? Primer ejemplo. Digamos que hacemos un análisis de la empresa y al final decimos, la empresa tiene dos grandes problemas financieros. Esa es mi conclusión. Me dejas igual. O sea, no estoy viendo ahí a qué te está refiriendo. Cosa distinta sería decir, la empresa no registra los pagos en efectivo ni las entradas de inventario, por ello la información financiera no cuadra a final de mes. Ah, diferente, ¿no? Ya me queda más claro. Otra conclusión, ¿no? Digamos, estamos estudiando historia, la historia del Imperio Español y decimos, la acumulación de plata benefició al Imperio Español. Ok, y luego, diferente sería si dijéramos que la exploración y la extracción de plata benefició al Imperio Español porque impulsó su capacidad de compra, ¿no? O sea, ya después de ver el tema, revisar los procesos históricos, concluimos con eso. Entonces ya me queda más claro porque estoy insertando los elementos del análisis en el mensaje final. Ahora, imaginen dentro de un contexto laboral que llega el jefe, el director, el jefe de carrera, el coordinador académico, les dice, el proyecto que estás realizando, ¿cómo va? Imagínense si yo empiezo a decir, ah, mira, en las últimas semanas he estado trabajando en el proyecto, recopilé tal dato, optimicé tal gráfica, etcétera, etcétera. Si empiezo a decir detalles, ya quien quería saber el estatus del proyecto, ya lo perdimos desde la primera frase que dijimos. Diferente sería empezar por la conclusión. Imagínense que es un proyecto de comercio interno en México. Y yo digo, me preguntan, ¿cómo va el proyecto? Yo le digo, yo menciono, nuestra hipótesis actual es que abrir una sucursal en Chiapas será una buena opción por tres razones. Uno, tiene suficiente capacidad productiva y logística para atender ese estado. Número dos, el consumo de algodón ha incrementado en los últimos 4 años. Y número tres, hay poca competencia en ese estado. Fíjense la manera tan diferente de dar la información. En el primer caso, bueno, empiezo a describir cómo ocurrieron las cosas, o sea, queremos realmente enfatizar lo mucho que trabajamos, mostramos los detalles y al final dejamos la conclusión. A diferencia de la otra forma de comunicación, donde comenzamos con el resultado, la conclusión a la que estamos llegando hasta ese momento, si es que el proyecto va a la mitad, no abundamos en detalles ni en procesos, aprovechamos la atención y el interés, que son siempre limitados, y es fácil identificar un plan de acción. O sea, vean la diferencia entre una comunicación y la otra. Entonces, hay que aprender a comunicarnos, eso no solamente en el contexto de las exposiciones, sino también en nuestra actividad diaria. Hay que ir de solamente estar presentando las ideas, los procesos, a empezar a hablar de los resultados y si hay tiempo mencionas el siguiente nivel, que son las ideas de soporte, los argumentos. Y si todavía hay tiempo, bueno, ya te vas a los detalles, pero no comienzas con los detalles. Eso en este momento no nos interesa saber. Y esto también va muy ligado a esta también confusión muy común que se da entre resumir y sintetizar. Tenemos que resumir, es un proceso de reducción de la extensión del texto. Obviamente implica respetar las ideas o la esencia de lo que te está dando el autor. Sin embargo, sintetizar ya es un proceso de construcción de significado de lo que me está diciendo el texto, de lo que me están exponiendo en ese momento. Implica analizar cada una de las ideas y cuál es la relación que están teniendo entre ellas, ¿no? Y entender al final cómo esas ideas soportan
a la conclusión última que se me está presentando. Bien, otro principio que hay que estar cuidando es que al momento de estar construyendo una exposición, ese conocimiento que estamos demostrando o que estamos mostrando, ¿cómo llegamos a él? Hay dos formas principales, que es el método inductivo y el método deductivo, ¿no? Recordemos que el método inductivo es que va de casos particulares y de esos, la conjunción de esos casos particulares ya me llevan a una conclusión general. Por ejemplo, los organismos vivos. Yo tengo un organismo vivo y analizo que tiene células. Organismo 2 tiene células. Organismo 3 tiene células. Organismo 4 tiene células. ¿Cuál es el patrón que yo veo? Que los organismos vivos poseen células. Por tanto, yo puedo concluir que todo organismo vivo posee células. A diferencia del pensamiento deductivo, que parte de una premisa general, como en este caso podemos decir, todos los seres humanos son mortales. Premisa B, Aristóteles es un ser humano. Conclusión, Aristóteles es mortal. Digamos, estos son términos muy, muy simples, ejemplifican un poco cómo es que estamos llegando al conocimiento que estamos mostrando. También otro elemento fundamental de una exposición es, sobre todo cuando son relatos o tienes que dar alguna noticia, tú puedes utilizar este patrón básico que es el situación, complicación, resolución, ¿no? SCR por las siglas que están aquí. Sin embargo, también puedo jugar con esta estructura y decir, si yo quiero darte la respuesta al principio porque no hay tiempo, te tengo que dar el mensaje rápido, bueno, empiezo con la resolución, luego te planteo la situación y al final te digo la complicación de lo que te estoy contando. O si mi intención es realmente respetar un sentido de urgencia, o sea, alarmar, motivar a la acción, yo empiezo a mencionar cuál es la complicación, finalmente cuál es la situación y al final la solución, ¿no? O sea, yo lo que estoy buscando en estas diferentes formas de estructurar el discurso es ya sea aumentar el sentido de urgencia, dar las respuestas desde inicio porque no hay tiempo, o dar la estructura clásica de esta es la situación, se complica, pero esta es la solución que yo estoy presentando. Ahora, otro también elemento que está muy relacionado con el tema de inductivo y deductivo es identificar el nivel de conocimiento que estamos aplicando. Esto que yo te estoy comentando es una creencia que yo tengo, es un saber o ya está consolidado como un conocimiento. Tenemos pues que una creencia es simplemente tener un enunciado por verdadero, o sea, que alguien me diga algo y yo lo crea, o un hecho por existente. Yo dar fe y validez de que eso existe sin ninguna prueba de ello. Ahora, ¿cómo eso evoluciona a un saber? Un saber es una creencia que se corresponde con la realidad. O sea, yo puedo creer que la Tierra es redonda, pero si veo que eso se corresponde con la realidad, que realmente los planetas son esféricos, entonces ya no es una creencia, ya es un saber. Sin embargo, estamos atendiendo en temas expositivos al último nivel que es de esta estructura lógica, que es el conocer. Y esto ya es un producto social. En particular, hay diferentes tipos de conocimiento. Enfoquémonos en el conocimiento científico. Es el que ya cuenta con una sistematización de conceptos que por lo mismo son precisos y que además cuentan con algo que se llama epistemología. Es decir, yo puedo darte cuenta de los principios que sostienen ese conocimiento, de los fundamentos, de los métodos que yo sigo para llegar hacia ese conocimiento. Es decir, ya soy objetivo en esta parte. Entonces, muchas veces no hay que dejarnos ir solamente por, es lo que nos dicta el libro del texto, el procedimiento de la empresa. O sea, hay que razonar y no solamente quedarnos con, bueno, porque lo leí, es verdad, ¿no? Hay que validar todo lo que estamos analizando. Bien, otro elemento fundamental para que tu exposición realmente tenga impacto es el storytelling. Y para entender el storytelling hay que entender a las audiencias. Y hay muchos tipos, a mí me gusta clasificarlo como dos principales, las racionales y las emocionales. Las audiencias racionales son esas que te van a pedir datos, cifras, hechos, procesos, diagrama de flujo, un Excel. Y las emocionales van a buscar siempre el sentido, la explicación, las razones, las motivaciones, las conclusiones. Y bueno, la racional siempre te va a pedir el gráfico, el diagrama, el cronograma, y la emocional. En una diapositiva de tu exposición va a buscar más bien imágenes, diagramas, la metáfora, ¿no? El relato. Y hay que poner atención porque
a veces somos las dos en uno solo, ¿no? En una parte de la exposición podemos ser racionales y en la otra emocionales. Entonces, siempre tienen que tener algo preparado y listo para esas dos audiencias en todas sus exposiciones. Ahora, es importante el tema del relato cuando estamos contando, relatando algo, porque una exposición como tal no la puedes repetir. Bueno, es una mala práctica repetirla, pero hay muchos académicos que lo hacen. Eh, no puedes, o sea, no se debe repetir una exposición. Lo que sí puedes repetir son las historias. Y aquí un ejemplo clarísimo, vayamos al mundo cinematográfico. Star Wars, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Todas respetan un arco, ¿no? Que se llama el camino del héroe. Es decir, una historia que más o menos las tres películas respetan lo mismo. Hay un mundo ordinario, una situación estable, hay un llamado a la aventura, aparece un maestro, se cruza a la nueva realidad, al mundo extraordinario, el héroe entiende quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, se presentan una serie de desafíos hasta que llega un desafío máximo, cuando vence al mal y finalmente hay una vuelta al hogar. Uno dirá, bueno, ¿qué relevancia tienen las historias? Bueno, una misma historia puede seguirte generando miles de millones de dólares en ventas en taquillas, porque en esencia no cambian. O sea, las historias siempre se pueden repetir. Aprendemos a través de historias. Fue primero la poesía antes que la escritura. Entonces, ahí la relevancia de la historia y de la oralidad de las cosas que estamos contando. Ahora, otra pieza clave y fundamental al momento de estar exponiendo es comenzar por el por qué. Y veamos algunos ejemplos de lo importante que es iniciar con el por qué. Tenemos que una persona dijo, yo quiero inspirar a mi comunidad en Ohio para desarrollar una tecnología que cambiará el mundo, ¿no? Esto fue en 1903. Otra persona dijo en los años 70, yo quiero poner en las manos de un individuo una computadora portátil que le permita hacer las mismas cosas que toda una multinacional. Otro ejemplo, una persona dijo, yo quiero que los derechos civiles sean para todos. Y estas son las personas. Tenemos a los hermanos Wright que inventaron el avión. Ojo, al mismo tiempo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba invirtiendo millones y no tuvieron el mismo éxito que los hermanos Wright con un presupuesto súper limitado, con el apoyo de unos cuantos de su comunidad. O sea, realmente esta capacidad de poder inspirar viene cuando tienes muy claro el porqué. Wozniak y Steve Jobs tenían este porqué, este propósito de crear esta tecnología que permitiera hacer las mismas veces de una multinacional. O el ejemplo de la ley de los derechos civiles de Martin Luther King es que él realmente se creyó que podía haber unos derechos civiles para todos en Estados Unidos. Entonces, es relevante entender el por qué, porque eso subyace, le da estructura a toda la exposición que tú estás dando. Ahora, quiero mostrarles un fragmento de una serie que a mí me encanta, que es Chernobyl, de cómo se hace una buena exposición. A mí me encanta mucho esta serie en general, en particular esta escena del juicio donde él tiene que explicar qué fue lo que sucedió. Y hace muchísimas cosas bien, y aquí quiero destacar alguna de ellas. En primero, empatiza con la audiencia, es decir, no los trata con respeto, pero sí puntúa, dice, no necesita ser un científico para entender lo que ocurrió en Chernobyl. Luego, inicia con la conclusión. Dice, en el interior de todo reactor ocurren dos cosas. Hay una reacción que eleva la energía y otra que la reduce. Otra cosa que hace muy bien es que separa muy bien los elementos, incluso se ayuda de estas herramientas visuales que son las tarjetas para diferenciar un elemento de otro. O sea, estamos hablando de un contexto donde no había la tecnología que tenemos ahorita de PowerPoint. Entonces, esas tarjetas, como ven, son simples. O sea, las tarjetas no se convierten en su comunicación, son simplemente un apoyo y un soporte. ¿Qué otra cosa hace bien Legasov? Bueno, recapitula, dice entonces, por lo tanto, el combustible aumenta la reactividad, el agua y el boro la reducen y bla, bla, bla. Y otra de las cosas que hablábamos en claridad, concisión y sencillez es que utiliza metáforas, un lenguaje sencillo. O sea, dice, estos reductores son como los frenos de un coche. Y al final cierra, esta es una danza invisible que da energía sin fuego ni humo. Me queda claro cómo funciona un reactor nuclear. Estamos hablando de física avanzada.
Y es algo que nosotros tenemos que buscar en una de nuestras exposiciones. Es decir, no tiene mucho sentido que tengamos le pongamos términos rimbombantes o súper especializados si lo que tratamos de hacer es claridad. Bien, pasemos al tema del diseño en las diapositivas. Y aquí lo primero que hay que hacer es escoger una tipografía adecuada. Solamente hay dos, me gusta clasificar las tipografías como dos familias principales. Por un lado tenemos a estas que les llaman con sarifa o con sarif, que son estas pequeñas colillas, ¿no? Que intentan darle un tono un poco más formal al texto. Y estas tipografías sans serif, ¿no? Que son rectas, que son simples, nada complicación, no me interesa la letra, me interesa el mensaje que estás dando aquí. Ahora, la alineación también fundamental a la hora de hacer estos apoyos y soportes visuales. Tratar de que siempre todos los elementos estén contenidos dentro de un marco de alineación y haya una respiración, una separación entre cada uno de ellos para claramente identificarlos. Otro de los temas fundamentales son las imágenes. Hay que escoger qué tipo de imágenes o ilustraciones van a estar apoyando, acompañando nuestra presentación. Que procurar, si van a hacer fotografías, que todas sean fotografías, si todas van a ser en blanco y negro, respetar esa uniformidad de la presentación. Si van a hacer este tipo de elementos, que todos tengan como las mismas características, ¿no? A un solo color, demás. Relevante que haya una correspondencia entre las imágenes y las ideas que se están dando. Y, más importante aún, asegurarse que estas imágenes estén libres de derechos. Porque luego por ahí se filtra, puede hacerse uno de una demanda por parte de una marca, demás. O sea, siempre hay que cuidar este tema de las imágenes libres de derechos. Y por último, la gama de colores que uno va a estar utilizando. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando la gama de fondo azul, que hace que el blanco contraste. Esto me va a servir para que en escenarios, entornos donde haya poca luz, pues bueno, no se pierda la claridad dentro de mi exposición. Y aquí, bueno, tenía ahí un ejercicio, pero por términos de tiempo yo creo que lo saltamos. El tema de los gráficos. Es importante, y ojo aquí, todo gráfico, toda tabla, todo dato estructurado que vayan a mostrar siempre, siempre debe tener la conclusión en el encabezado. No pueden dejar la conclusión a que su audiencia la descubra, la investigue, la deduzca. No, ustedes tienen que ser explícitos a la hora de presentar datos, porque así es como hacen que coincida, ¿no? Lo que están mostrando con los datos que están exponiendo. Ahora, etapas de una exposición, ya para ir cerrando esta presentación. Tenemos, primero, la primera etapa es la planeación, el esbozo. También relevante que esto siempre se hace antes de siquiera abrir el programa de PowerPoint o Canva o Prezi o el programa que ustedes utilicen. Siempre debe tratarse el esbozo por separado. Y en ese esbozo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y ojo, aquí hay una diferencia entre de qué voy a hablar y cuál es el objetivo de la exposición. ¿De qué voy a hablar? Es decir, por ejemplo, hablaré de la historia del cálculo infinitesimal, destacando a sus dos creadores, que son Isaac Newton y Leibniz. Pero el objetivo de mi exposición es que el estudiante identifique que en las matemáticas es posible llegar a un mismo resultado por métodos diferentes. Entonces, ahí hay una distinción entre de qué voy a hablar a cuál es el objetivo de mi ponencia. Ahora, punto 2 de la estructuración, del esbozo de mi presentación. ¿Cuáles son los apartados que va a tener este? Toda exposición debe tener una introducción y una conclusión. Las partes de medio son realmente cómo vas a esbozar. Eso te va a permitir tener mucha más facilidad a la hora de estar redactando los temas, desarrollándolos, etcétera. Entonces aquí tengo el ejemplo, ¿no? Voy a hablar de la célula, voy a primero empezar cuáles son los tipos de célula, cuál es su estructura básica, cómo funciona una célula y además ir cerrando con el ciclo de vida de la célula. Número 3, hay que escribir el objetivo de la exposición, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un objetivo que es introducir al estudiante las nociones básicas de la ciencia estadística para que comprenda los fundamentos del análisis de datos, ¿no? Ese es un objetivo
claros, sencillos y complicaciones. Ahora, punto 4. Hay que identificar el tipo de exposición que voy a estar dando. Si, por ejemplo, voy a, este que está aquí primero, contar hechos, entonces voy a dar un relato. Por lo tanto, deberé estructurar los acontecimientos de manera cronológica, destacar la participación de los diversos actores en cada momento de la cronología. Si, por ejemplo, voy a describir hechos, estoy dando un informe, ¿no? O hechos o resultados. Por lo tanto, voy a tener que recopilar datos, la información, seleccionar la manera en la que los voy a presentar, brindar un mensaje de cada gráfico, etcétera. Entonces, hay que identificar bien qué tipo de exposición vamos a hacer. Y también punto 5, importante, ¿quién será mi audiencia? ¿No? ¿Y qué va a buscar con mi exposición? Por ejemplo, yo cuento con que en esta exposición haya docentes, estudiantes y profesionistas. Cada uno va a tener va a esperar, ¿no? Va a tener ciertas expectativas con esta exposición. Y por último, y ojo, relevante, ¿por qué estoy dando exposición? ¿Por qué estoy dando esta exposición? Si yo soy estudiante y pongo porque me la asignaron y punto, bueno, ahí más bien tengo que recuperar por qué estoy en esa materia, ¿no? ¿Por qué estoy en ese semestre? ¿Por qué estoy estudiando esa carrera? ¿No? Si soy un profesionista dentro de una empresa y yo quiero presentar una propuesta, bueno, ¿por qué la estoy dando? Es relevante. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr en la empresa? Que se reduzcan los costos, que se aumente la eficiencia y verbalizarlo. Es decir, aquí es una parte nodal y fundamental, porque imagínense que yo como docente digo, ¿por qué estoy dando exposición? Porque es parte de mi labor docente. Y en la próxima esbozo que haga pongo, ¿por qué es parte de mi labor docente? ¿Y por qué es parte de mi labor docente? Sí, pero ve más allá. Porque es mi vocación. Porque quiero realmente impulsar la educación en México. Quiero impulsar la innovación en América Latina. Quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es relevante hacerse esa pregunta. Tiene que ver también con, bueno, si estamos hablando de docencia, con esta labor de la docencia reflexiva, ¿no? El entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué utilizo este método y no otro, por qué elijo un relato en vez de una presentación o un procedimiento en vez de un informe y demás. Entonces, bueno, yo les voy a compartir ahorita por el chat el formato en Word para que ustedes puedan esbozar sus exposiciones antes de abrir PowerPoint, porque déjenme decirles, es mucho más sencillo trabajar en el PowerPoint una vez esbozada la presentación. Porque, ¿qué ocurre? Normalmente lo que hacemos es abrir el programa y empezar a vaciar aquí toda la información, todos los datos, y después vamos puliendo y después vamos haciendo. No, ese no es el procedimiento que nos va a ayudar a ser más efectivos en esta tarea. Yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar el esbozo de esta misma exposición. Vean cómo yo estoy aquí planteando de qué voy a hablar, cuál es el objetivo. Vean es la primera segmentación que yo tenía, que evidentemente fue cambiando, le fui quitando cosas, le fui agregando algunas otras. Al final explico por qué lo quiero hacer. Entonces, cuando yo tengo listos estos elementos dentro de un Word, incluso a mano, es mucho más fácil ya trabajar tus slides, tus diapositivas en la herramienta que utilices para presentarlo. Entonces, bueno, regresando aquí a la presentación, vayamos a las etapas del durante la exposición. Y aquí quiero, además de las cosas que ya saben que uno tiene que modular la voz, que tiene que tener preparado el material antes de exponer, que asegurarse de que sí te vayan a prestar el proyector, demás. Yo aquí en durante quiero puntualizar 3 aspectos: la convicción, la pasión y el drama. La convicción, o sea, eso que tú me estás mostrando, créetelo tú primero. Si no estás convencido de las ideas que estás presentando, difícilmente vas a conectar con la audiencia. Segundo punto, la pasión. Pasión es más que invertirle tiempo y calidad y no hacer las cosas a medias. Una exposición siempre comienza desde que programas bien las fechas en las que vas a hacer el esbozo, las fechas en las que vas a desarrollar tu exposición, el momento para darle una revisión final, una checada para que todo esté en orden. Eso, en este contexto escolar, académico o laboral, eso es pasión. Y el drama, hay que imprimirle emoción. O sea, si haces algo que te preocupa, realmente muestra esa preocupación genuina. Realmente quieres cambiar ese proceso en tu empresa, quieres realmente motivar a sus alumnos,
imprime emoción. O sea, no, o sea, imagínense que esté yo dando esta ponencia con un tono de voz así súper llano, diciendo que sí es importante la exposición, porque con eso pues vamos a tener más incentivos para seguir con nuestra vocación, demás. O sea, cero. O sea, ahí ya perdieron a su audiencia. Entonces, estos son los elementos que uno tiene que destacar al momento de estar exponiendo. Después, ¿qué viene después de una exposición? Siempre tienen que habilitar un espacio para resolver dudas y atender comentarios. Y habilitar un canal, ¿no? Que los puedan contactar vía WhatsApp, vía correo, vía redes sociales. Nunca saben quién puede tener una duda, a quién le despierten la semilla, les puede interesar más el tema, quieran conocer sus fuentes, etcétera. Y otro punto después de una exposición es siempre resguardarlo. Por una razón muy simple. Hay que ser críticos con nosotros mismos y tener el registro de cómo ha evolucionado nuestro pensamiento. Si estamos en un proceso formativo, dentro de una licenciatura, en un posgrado, ¿no? O sea, comparen las presentaciones que hacían a sus inicios como docentes y ahora en la etapa en la que están. O sea, ¿qué diferencia han notado? Para eso nos sirve resguardar el material. Y un tip pro que les puedo dar también es que resguarden sus versiones de sus presentaciones con versiones, versión 1, versión 2, versión 3, porque siempre hay algo que agregar, hay una ruptura epistémica y por tanto la concepción que teníamos de la física hace 2 años no es la misma que la que tenemos ahora. Entonces hay que tener ese registro, esa cuenta de cómo está evolucionando el conocimiento. Bien, ya para concluir esta exposición, bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Que exponer es un proceso de construcción y de comunicación. Y hay ciertas pautas y formas que harán esa comunicación más o menos efectiva. También vimos que el aprendizaje efectivo está ligado a las emociones. O sea, no quiero que se queden con la idea de que, ay, es que hay que llorar y hay que gritar. No, simplemente conectar con la convicción de lo que están dando y tener en cuenta lo que está sintiendo su audiencia, cuáles son sus expectativas, sus hábitos, sus creencias. Siguiente, lo claro y lo estructurado siempre va por encima de lo colorido y animado. PowerPoint nos da muchísimas herramientas, los demás programas de diseño nos permiten ponerle flores y que se vea brillante y una explosión y demás. No nos perdamos en lo colorido y lo animado. Enfoquémonos en lo claro y lo estructurado. Porque, punto final de esta conclusión, las diapositivas solo son un soporte. Refuerzan las ideas, no son nuestro medio de comunicación. El medio de comunicación es tú estar parado o en Zoom, dando la plática, reforzando tus ideas con los comentarios que estás diciendo. Entonces, bueno, estas son las fuentes de consulta. Consulté algunos otros enlaces, pero no quería como hacerlo súper pequeñito por aquí. Y pues muchísimas gracias por su atención. Aquí habilito los canales de comunicación por si quieren contactarme vía correo electrónico, WhatsApp o en mis redes sociales.